Bien, ahora en Ventana al Mundo, que produce Pymes Perú RTV con el soporte de Compyme Internacional, llegamos a ustedes con un líder, un profesional, una autoridad, definitivamente, no solo en la educación, sino en la gerencia, en los negocios. Hoy está con nosotros el doctor Juan Carlos Viñas, él es vicerrector de la Universidad Santander en Madrid, España, más de 30 años de experiencia, que nos los detallará. Por cierto, de manera que tener a una personalidad como el doctor Juan Carlos Díaz, con una visión global, una capacidad competitiva, definitivamente es un privilegio. Bienvenido al programa, doctor Juan Carlos Viñas. Muchísimas gracias, doctor Rómulo Fernández. Un placer y al mismo tiempo un honor estar aquí, bueno, pues en este canal, ¿no? Para todos los empresarios pequeños y medianos del Perú y de todas las partes de Latinoamérica donde nos están viendo, ¿no? O sea que muchísimas felicidades también por su programa y sobre todo por esta gran iniciativa, ¿no? que está llevando a cabo. Ciertamente, hoy vivimos el mundo global, sí o sí, con tratados de libre comercio y más allá de ellos, las tecnologías. Nos acerca y nos ayuda a definir. Y en esa parte, usted, doctor Juan Carlos, por ejemplo, su experiencia con China, su experiencia con la América Latina, cuente. Pues efectivamente, yo creo que andé y empecé mi experiencia, bueno, en el caso de China incluso fue anterior a Latinoamérica. Hablamos del año 2006, cuando yo creé una empresa aquí en Madrid, precisamente de energía solar, bueno, y a través del presidente de una empresa de Colombia, pues me fui directamente digamos, a donde fabricaban los paneles solares, a China, concretamente a Shanghái. Estuvimos allí haciendo un scouting y finalmente hice una joint venture con un empresario chino que en aquella época pues prácticamente estaba dando sus primeros inicios, ¿no? en el mundo de la energía solar, y le conocí a las afueras de Shanghái, en la quinta planta de una fábrica, y desde ese 2006 hasta ahora pues ese mismo chino pues tiene 3 fábricas allí. Estamos hablando de una joint venture que ha instalado más de 3 gigavatios en proyectos a nivel internacional. O sea, ha habido una evolución muy grande por parte del desarrollo de China, concretamente China como país, a nivel tecnológico, a nivel incluso también de medio ambiente, ¿no? Es decir, porque yo recordaba que en Shanghái prácticamente no salía el sol por la contaminación que había, y sin embargo, cuando estuve allí el año pasado, era una ciudad completamente distinta. La política del gobierno chino hizo que todas las fábricas salieran de las ciudades precisamente porque fueron muy atacados desde el punto de vista de contaminación, y mirando hacia el mundo con una perspectiva, pues lógicamente de una gran nación, de una gran potencia y sobre todo, bueno, pues lo que se ha visto, ¿no? Es decir, que son el productor del mundo, y cuando se para China, pues prácticamente nos paramos todo el mundo, ¿no? Como se ha visto con la rotura de la cadena de suministro sufrida especialmente por el COVID, y sobre todo con esa política de tolerancia cero, ¿no? hacia el COVID. Competitivo, la cual no sucede siempre en nuestros países, sobre todo en América Latina. ¿Cómo ha observado América Latina como mercado, como perspectiva al futuro? ¿Cómo ve usted? Bueno, pues desde el año 2009 estoy viajando a Latinoamérica. He estado varias veces en su país, en Perú, obviamente en Colombia, en Chile, en México, por supuesto, porque pertenezco a una universidad mexicana. Y yo he visto una evolución también. A mí, fíjese, me gusta no hablar de países de primer o de segundo o de tercer mundo, sino me gusta hablar de países con diferentes velocidades. ¿Por qué? Pues porque lógicamente yo creo que el hecho de hablar de primer, segundo o tercero podría resultar inclusive peyorativo, y yo creo que hay ritmos distintos y velocidades diferentes. En ese sentido, la evolución que ha tenido Latinoamérica también durante estos más de 12 años que llevo viajando ha sido también bastante grande. Yo creo que muchas cosas las personas de Latinoamérica tienen que necesariamente mirar no solamente a Europa, sino que también a Estados Unidos, y ya digo también a ese gigante asiático que más que seguir dormido, yo creo que ya se ha levantado hace varios años, y la realidad, bueno, pues no deja de asombrarnos, ¿no? Cada vez. Con lo cual, yo veo un futuro muy prometedor en Latinoamérica. Siempre he dicho que los latinoamericanos son personas que tienen un espíritu de sacrificio muy importante, sobre todo mucha capacidad de trabajo y ganas de aprender.
ganas de aprender y sobre todo de crecer, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal. Desde luego, aquí la pregunta va a Juan Carlos Viñas ya como investigador, como docente, como autoridad en la educación. ¿Usted considera que América Latina quizás hace falta acelerar los instrumentos de educación para convertir en sociedades más competitivas? ¿Cómo observa? Yo, ya no solamente América Latina, yo creo que en general la educación es me atrevería a decir que es, si no el único de los pocos sectores que no ha evolucionado de la misma manera que han evolucionado otros sectores. Si yo veo una fotografía de un aula del siglo XVIII y veo una fotografía de un aula del siglo XXII, prácticamente apenas si hay diferencia. Me encuentro con unas sillas, pupitres, ubicados unos detrás de otro, con un docente enseñando clases de una pizarra. Yo creo que los modelos tradicionales tienen que evolucionar bueno, y la pandemia nos ha enseñado, si cabe, bueno, pues que la enseñanza tiene que pasar a otro nivel. Muchas veces grandes universidades tradicionales incluso llegaban a descartar lo que era la formación en línea y se han tenido que ver obligados a utilizarla, aunque no estaban preparados para ella. Con lo cual, ¿hacia dónde evoluciona la educación? Pues la educación tiene que evolucionar a un sistema de educación continua, hacia un sistema también en el que las universidades tienen que apostar por este modelo de diplomados, modelos de cursos de especialización y sobre todo pensar también en un modelo híbrido de educación en el que el peso del online cada vez tiene que tener mayor peso, sobre todo porque no podemos someternos a lo que es a una formación demasiado estricta y en cuatro paredes, sino que tenemos que pensar en que la formación se puede hacer desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora y sobre todo de la manera que el estudiante desee. Porque las nuevas generaciones, tanto los millennials como ya los centennials y todas las demás generaciones, son personas que han nacido ya en un mundo digital. Con lo cual, ellos no quieren una formación tradicional. Lo que buscan precisamente es una formación actualizada y es una formación que les permita poder compaginarla junto con su trabajo o incluso, ¿por qué no?, con modelos de emprendimiento y de innovación, que eso va a favorecer en muchos casos el desarrollo del tejido industrial en todos los países, ¿no? Sin duda, esta pandemia del COVID-19 nos afectó y aún todavía estamos, digamos, enfrentando las dificultades que nos ha dejado. En el caso de las crisis económicas, hablo por el Perú, no solamente la crisis sanitaria, sino también ha generado crisis política, incluso por todos estos aspectos. Y lo que usted señala, definitivamente, el comercio electrónico, la robótica, la exigencia de la trazabilidad para los productos, sobre todo en la cadena alimentaria, se ve cada vez mucho más exigente. ¿Cómo está viendo, hablamos, digamos, de la evolución tecnológica, pero se vienen más cosas, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, y una serie de elementos? ¿Cómo está ahí en la camada de nombres respectivos con los cuales se codea en este uso de las tecnologías? Pues sí que es cierto, Alejandro, que se está evolucionando muchísimo. Concretamente nosotros aquí ya tenemos colaboración con una escuela puntera de negocios que se va a incorporar seguramente a todo nuestro modelo de Universidad de Santander, en lo que ellos ya están trabajando con inteligencia artificial, con toda la parte también de la computación cuántica. Es decir, nos adentramos en el mundo cuántico, nos estamos adentrando cada vez más en el metaverso. Se habla mucho de ello pero efectivamente ya se está trabajando mucho en los avatares para que todas las organizaciones tengan su avatar, para que se cree ese mundo virtual en el que, bueno, hace unos años ya se intentó con Second Life, pero que no fue posible porque no era ni el momento y tampoco se tenía la tecnología adecuada, ¿no?, para poder llevarlo a cabo. Ahora sí, ahora, bueno, pues la inteligencia artificial está a la orden del día, el Internet de las cosas, y ya digo que eso se empieza a notar, se empiezan a crear incluso puestos de trabajo que seguramente hace unos años serían ciencia ficción, pero tenemos que ir hacia ese modelo, ¿no? Yo creo que el COVID lo que ha puesto sobre todo de manifiesto es que las empresas deben apostar por la digitalización. Hoy por hoy no se concibe que una pequeña o mediana empresa pues no esté en Internet a través de su página web. Algo tan simple como eso
porque si no estás en Internet no existes prácticamente. Entonces, Es correcto. claro, y además, por otro lado, pues lo que nos ha dejado la pandemia ha sido que esa impersonalización que había entre empresa-cliente, ahora vamos hacia un mundo en el que el ser humano empieza a tener esa importancia. Los clientes o los usuarios lo que buscan también son empresas pues, que transmitan valores y son... Interesante, definitivamente la velocidad de la globalización a través de los institutos tecnológicos no nos perdona. Trabaja las 24 horas, factura las 24 horas, viaja las 24 horas, así que depende ahora de la actitud de los seres humanos en cada espacio donde nos encontramos. Doctor, finalizando nuestra conversa, eh, desde luego, el auto sin la energía no se mueve y la economía en las sociedades es fundamental para que también evolucione. ¿Cómo estás viendo la recuperación económica, eh, digamos, post-COVID? A eso se está acompañando, por ejemplo, en el Perú, que ya estamos con serios problemas, por lo menos de difusión de seguridad alimentaria. Nos hemos encontrado con problemas del efecto de Ucrania, Rusia, que es nuestro principal proveedor de urea. Por ejemplo, nos vendían a 70 soles aquí en el Perú, hoy está a 300 soles, es decir, casi $100 cada bolsa, y eso ha hecho reducir la capacidad productiva, en un 60-70% se está dejando de producir. Entonces, hay preocupación en la reactivación económica, pero también en este tema de la alimentación. ¿Cómo lo está mirando? Quizás en una lectura de su lado, ¿no? Bueno, pues a nivel geopolítico, lo que supone el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues lógicamente está afectando a todo el mundo, no especialmente a Europa, sino, como bien comentas, inclusive a Latinoamérica, ¿no? Efectivamente, aquí también se está notando, sobre todo la subida de precios, los alimentos de primera necesidad, tales como el aceite, tanto de girasol como de oliva, lo que es la fruta, lo que son los vegetales, todos estos se están creciendo muchísimo. Ya no hablemos también de la energía, ¿no? Se ha multiplicado inclusive por 10. El precio del combustible aquí ha subido más del 50% y eso está afectando directamente a la inflación. Hablamos de una inflación en España, por ejemplo, en torno a un 8,5% aproximadamente, cuando no es real. Es decir, porque la inflación subyacente, pues tendríamos que ir a un 20 o un 25%, cosa, bueno, pues algo inimaginable en un país como España, cuando lo que es el IPC, pues siempre ha rondado entre un 2, un 2,5 aproximadamente. Con lo cual, bueno, pues la verdad que, tal y como afirma tanto el Fondo Monetario Internacional como incluso el Banco Central Europeo, pues están pronosticando que es una crisis que se va a alargar hasta más allá del 2024. Es decir, cuando todos pensábamos que ya habíamos salido del COVID y que se esperaba que este año incluso fuera un año en el que las economías volvieran a fortalecerse, pues un evento desgraciado y como es el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues ha provocado pues que inclusive se junte toda la crisis provocada por el COVID junto con la crisis alimentaria, con la crisis de la energía y que vayamos digamos, a unas expectativas pues poco favorecedoras y nada halagüeñas, ¿no? Es decir, con lo cual nos espera una crisis muy importante, una crisis que no va a ser de unos meses, sino que se va a alargar años. Y bueno, parece ser que nos tenemos que estar acostumbrando a este tipo de sucesos, porque cuando parecía que salíamos, volvemos otra vez a entrar y volvemos a entrar en recesión. Con lo cual la situación es bastante complicada. Ciertamente. Allí el reto para cada uno, digamos, de nosotros, los líderes, los investigadores, las autoridades, porque este reto nos lleva a no solo a ser creativos, sino a ser sensatos, a ser, creo yo, prudentes, a no dejar el lado humano, porque a veces se ha ido también ya perdiendo esto. Bueno, por lo menos aquí en ciertos lugares de América Latina, todavía queriendo regresar a la dialéctica, a la historia, al pasado, contando, digamos, los lamentos del ayer, cuando el problema que hoy tenemos es, y eso requiere de una actitud diferente. Bueno, mi querido doctor Juan Carlos Viñas, vicerrector de la Universidad Santander en Madrid.
Bueno, pues primero de todo volver a darte las gracias, Rómulo, por esta invitación a poder participar en tu programa y bueno, y dirigirme a todos los pequeños, medianos y, por qué no, también grandes empresarios que tiene el Perú, que tiene América Latina. Al final yo creo que la historia, pues lógicamente está llena de sucesos, unos más traumáticos, otros menos, pero yo creo que el ser humano tiene la capacidad de salir adelante, de seguir luchando y sobre todo de abrirse camino cuando incluso afrontamos amenazas, pero ya lo dijo Einstein, ¿no? Es decir, crisis es igual a oportunidad. Yo creo que en estos momentos son momentos también de oportunidades, son momentos para que pensemos en que hay sectores que van a seguir creciendo y que lógicamente que tenemos que estar ahí. Me hablo sobre todo de sectores como el de la educación, el sectores de la energía, nuevas tecnologías, con lo cual, pues desde aquí mandar un fuerte abrazo a todos los peruanos, ánimo y bueno, y Europa, pues la madre patria, como se suele decir en España especialmente, pues siempre os recibirá con los brazos abiertos, al igual que siempre soy recibido cada vez que viajo a vuestro maravilloso país. Muchas gracias, doctor. Esperamos para compartir un cevichito que me imagino que sí lo ha saboreado cuando ha estado por el Perú. Sí, Un ceviche, un pisco sour, ¿no? Que esa es nuestra bandera acá. sí, Bueno, y cuando voy para allá, una paella, ¿no? por Una supuesto, buena sí. paella. Por supuesto, bienvenido, Muy bien. Rómulo, a ti y a tu familia y con mucho gusto una paella, un buen cocido madrileño, lo que haga falta. Perfecto, gracias. Muy amable, doctor. Hasta pronto. Igualmente, Bueno, me quedo con la sensación de la paella y un protos, ¿ah? Para nuestros amigos de España, de Andalucía, en fin, de todos los lados donde hemos podido compartir con ustedes. Muchas gracias, siempre hospitalarios, amigos, y no será la diferencia, sino estaremos pronto, seguramente otra vez con ustedes, y ustedes vendrán también a continuar con nosotros caminando aquí en nuestro país con el propósito de desarrollar negocios sostenibles, sustentables, y por cierto, me quedo con esa frase: a más crisis, más oportunidades. Permítame compartir brevemente la publicidad que tenemos para estos días. Carlos, dame un segundo, por favor. Tengo aquí a la mano. A ver si está ok. A ver, mañana, viernes 14 de julio, de 9 a 10 de la noche, en La Voz de las Regiones. Formalización de la propiedad y la responsabilidad ambiental en la región San Martín. Estará nuestro director del área legal, el doctor Emilio Arce, quien a la vez es economista y general de la Policía Nacional en situación de retiro, para acompañarnos y orientarnos un poco de docencia sobre la interpretación a las diferentes normas con las que venimos enfrentándonos aquí, con autoridades, tanto municipales como del gobierno regional, que al parecer muchas veces es por desconocimiento de algunos profesionales que poco investigan o poca importancia dan a la normativa existente. Tendremos a dos dirigentes importantes quienes van a intervenir y desde Cajamarca tendremos a un líder para contarnos también cómo está la situación por Cajamarca. Previo al programa de La Voz de las Regiones, estaré compartiendo con el economista Guido Sánchez, un escritor, profesor de la Universidad del Pacífico, un personaje muy conocido de la cultura emprendedora, sin duda, muchos libros publicados. Y con Elsa Mateo y con Javier Salinas estaremos compartiendo en la señal del canal 18.1, en señal abierta, en Pescable en el canal 15, en el canal de Claro TV en el 516, en Cable Más estaremos en el 715 HD y en el Win TV en canal 1 y la difusión directa por la señal del Facebook a través de IDF Perú. Estaremos compartiendo justamente sobre el reto de las startups peruanas. No se la pierdan, mañana de 5 de la tarde a 6. Anuncio la puesta en marcha de nuestro programa Gestión para el Saneamiento Físico Legal de las Propiedades en el Alto Mayo, región San Martín. Justo sobre ello ahondaremos un poco más con nuestro director del área legal,
quien junto a todo un equipo de abogados y profesionales de diferentes disciplinas, venimos trabajando para facilitar la formalización de la propiedad de más de 200.000 familias que requieren ser atendidos aquí en el Alto Mayo. A ello se suma la actualización de títulos de propiedad. Algunos tienen un título inscrito en registros públicos y dice 10 hectáreas y a la hora de medir tiene 7. Y ahí hay problemas con el vecino. O al revés, dice 10 hectáreas y de repente tiene 15. Entonces el tema de la actualización de títulos de propiedad forma parte, valga la redundancia, de la formalización de la propiedad con la cual se garantiza una reactivación económica sostenible y la construcción de un corredor económico sustentable y sostenible como es Alto Mayo Verde. Bien, para recordarles que el 22 de julio a las 7 de la noche, con el ingeniero Reinaldo Elizalde Vilela, desarrollará una conferencia magistral organizado por nuestra plataforma de Juventud Emprende. Reinaldo es especialista en crianza y manejo de miliponas en el norte del Perú, en Tumbes, es decir, de las abejas sin aguijón. Interesante el tema. Finalmente, no se olviden que estamos en una campaña recibiendo a 3 personas y pagan solo 2 para ingresar a la piscina de los Reyes aquí en Selva Alegre, o para quienes quieren ingresar a las pozas calientes, aguas calientes de 25 y 35 grados de temperatura, previa caminata por el bosque en Selva Alegre. Todo esto está en el mismo corredor, ingresando por Soritor. Los que vienen de Tarapoto pasan Moyobamba, llegan a Calzada y ahí giran, obviamente, hacia el distrito de Soritor y continúa la ruta hacia Selva Alegre. Los esperan nuestros anfitriones en cada lugar con amplia experiencia. Nuestro aliado, la Agencia de Turismo Privado, SIT, desde luego está con PYME Internacional, la plataforma Emprende Mujer, la Juventud Emprende, Pymes Perú RTV, o sea, este canal, de la mano con la Asociación de Desarrollo Sostenible, Conservación y Turismo, Aguascalientes, y la Asociación de Conservación y Agroforestería, Cueva de los Guacharos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias, Carlos. Hemos superado el problema del internet y hemos llegado a ustedes un poquito tarde. Nos hemos ampliado de la hora. Perdónenos, por favor, pero importante la información puesta al servicio de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Que tengan dulces sueños y será hasta mañana.